y el tema de esta conferencia es Cuidadores en Riesgo por el doctor Javier Otero. Él es magíster de la Universidad Javeriana, psicólogo y reconocido divulgador en salud mental, pareja y familia. Con una amplia experiencia en la región Caribe, es docente en la Universidad Pontificia Bolivariana, miembro del Consejo Departamental de Salud Mental de Córdoba y del Comité Científico de Salud Mental. Como creador de Psicotero, su marca personal, ofrece diversos servicios en salud mental y es el anfitrión del popular podcast El Qué, El Cómo y del podcast Amén, Amén, donde se enfoca en dinámicas familiares y de pareja. Disfruten la conferencia. Hola gente, ¿qué más? ¿Cómo van? ¿Cómo andan? Qué rico poder saludarles. Mi nombre es Javier Otero, director de la marca Psicotero, y hoy voy a tener un tiempo con ustedes bastante importante. Y la primera cosa que quiero decirles es que me regalen 10 minutos. ¿Sí? Así como usted lo está escuchando, 10 minutos. Quiero que deje de hacer lo que está haciendo, la multitarea que está haciendo, si está trabajando, si está cuidando a alguien. Cualquier otra cosa que usted está haciendo en este momento, yo le pido el favor de que me regale 10 minutos. Si en estos 10 minutos usted ve que lo que yo he dicho o lo que quiero hacer o lo que yo le voy a invitar a hacer no tiene esa necesidad por hacerlo en este momento o no cree que es significativo o importante para su vida en este momento, va a tener toda la libertad después de esos 10 minutos poder ir a hacer lo que tiene que hacer, a seguir con sus tareas. Pero si en estos 10 minutos que me va a regalar usted identifica que esto es muy relevante e importante para usted en este momento de su vida, entonces le voy a pedir que se quede conmigo durante toda esta sesión de trabajo y que deje de hacer por toda esta sesión las otras cosas y se lo dedique a usted, ¿ok? Vamos a hacer ese contrato, regáleme esos 10 minutos y le prometo que después de estos 10 minutos usted sabrá si usted necesita esto o no, ¿vale? Listo, entonces, contrato hecho, arranquemos. Listo, mire. De lo que le quiero hablar en estos cortos minutos, básicamente es que los cuidadores, por estar cuidando, obviamente muchos de nosotros tenemos algunas funciones de cuidado por los que somos padres como yo, o abuelos, o tíos, o amigos. A veces ejercemos funciones de cuidadores y a veces cuando ejercemos mucho la labor del cuidado, cuando estamos muy metidos y motivados por el amor que le tenemos a esa persona, sea nuestro papá, sea nuestra mamá, sea nuestros hijos. Sé que muchos de los que me están escuchando tienen labores de cuidado con sus hijos que tienen alguna condición. Dejamos de cuidarnos a nosotros mismos. Estamos cuidando la salud de otros, la salud mental de otros, la salud física de otros, pero dejamos de cuidarnos y de saber si nosotros también lo necesitamos. Entonces, este tiempo, este momento es para cuidadores que han dejado de cuidarse a sí mismos y se han dejado de cuidar tanto que no saben si están en riesgo, si su salud mental está en riesgo. Y hoy me voy a dedicar todos los minutos que aquí voy a tener para que usted pueda dedicarse y a evaluarse cómo está su salud mental como cuidador. Porque yo sé que si uno le pregunta a un cuidador, ¿qué es lo que usted más quiere para esa persona que ama y que está cuidando? Usted me va a decir, yo quiero lo mejor y daría hasta mi vida por ver bien a mi hijo, a mi papá, a mi mamá, etcétera. Pero no podemos, es decir, no vamos a poder ejercer esa labor de cuidado si no nos cuidamos a nosotros mismos. Entonces, entre más riesgo esté mi salud mental o mi cuidado propio, también va a estar en riesgo de que yo pueda continuar ejerciendo ese cuidado que hago por ese ser que amo. Entonces, definitivamente lo que te quiero decir es, si tú has notado que durante los últimos meses o durante los últimos años, por estar bien metida o metido cuidando a otro, sea quien sea, a ese quien amas, has dejado de cuidarte a ti mismo y de saber cómo está tu salud
física y en particularmente lo que te vengo a hablar de tu salud mental, entonces eso quiere decir que este momento que vas a tener conmigo, este espacio, tú lo necesitas. Y yo te prometo que después de estos minutos que trabajes conmigo, vas a poder saber si estás en riesgo, si tienes algún riesgo de salud mental y necesitas comenzar a cuidarte a ti. Porque recuerda, porque si se pone en riesgo tu cuidado propio, tu salud mental o tu salud física, también se pone en riesgo de que puedas seguir cuidando a esa persona que amas y que quieres. Entonces, yo creo que me gasté menos de 10 minutos del compromiso que le había dicho. Y lo que quiero decirle es que si usted en realidad quiere saber si como cuidador está en riesgo su salud mental, quédese aquí para identificarlo. Si usted cree que su salud mental está bien, de que su salud física, que usted no necesita identificar nada en su vida porque usted lo tiene totalmente claro, puede irse a hacer todo lo que tenga que hacer. Y los demás, los que sí necesitamos identificar, valorar cómo está mi salud mental hoy, quédese, porque más que hablarle, traigo una serie de cosas aquí, de cuestionarios que quiero que usted lo aplique, que usted lo evalúe. Inmediatamente usted se dé cuenta cómo está su salud mental y que después de estos minutos que tenga conmigo, usted pueda tomar una decisión y decir definitivamente, si yo quiero seguir ejerciendo labores de cuidado a mis seres amados, yo tengo que tomar decisiones para también cuidar mi salud mental porque se está poniendo en riesgo. Entonces, mi gente linda, ¿qué les pido? Vaya por una hoja, vaya por un lápiz, rapidito porque lo va a necesitar, porque les voy a poner mucho trabajo que hacer para que usted pueda evaluar cómo está su salud mental hoy. Hoy no vengo a hablar y a dar consejos, sino venimos a trabajar para que usted pueda evaluarse por usted mismo y tomar decisiones al respecto de lo que encontremos en su salud mental. Si me ven sudando es que estoy aquí con un calor espeluznante, pero bueno, vale. Entonces, listo, vamos a trabajar. Y mire, en pantalla usted va a ir viendo algunas diapositivas que yo le voy a estar compartiendo y quiero que comencemos por una parte muy particular que usted debe entender acerca de la salud mental, porque a veces nosotros no comprendemos qué es la salud mental y debemos saberlo como para poder hacer valoraciones de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podríamos definir la salud mental? Y voy a utilizar un poco metáforas, porque las metáforas siempre nos ayudan a tener más claros las cosas. Por ejemplo, si nosotros le preguntáramos a un cardiólogo si un corazón está sano, el cardiólogo nos va a decir, cuando un corazón está sano es porque el corazón está cumpliendo todas las funciones que debe cumplir de la forma que las debe hacer. Entonces, ahí el cardiólogo dirá que un corazón sano es que cumple con sus funcionalidades. Igual si le preguntamos a otro especialista de otro órgano del cuerpo, nos va a hacer, nos va a decir lo mismo. Entonces, es lo mismo con la mente. Si preguntamos cuándo la mente está sana, cuando nuestra mente cumple las funciones que debe cumplir nuestra mente. Entonces, para eso entonces debemos identificar si nuestra mente está cumpliendo esas funciones o si los procesos mentales de nuestra mente están sufriendo alguna alteración. Por ese motivo, la funcionalidad en la mente es muy, muy importante. Tener salud mental es que nuestra mente esté funcionando como debe funcionar. Entonces, durante estos minutos, lo que vamos a ver y lo que vamos a evaluar, y usted va a evaluar de sí, es qué tanto esos procesos funcionales de su mente, cómo están funcionando, o si hay alguna alteración. Lo voy a hacer de una manera muy sencilla porque no estoy hablando con psicólogos ni con ningún otro profesional, sino estoy hablando a personas de la vida diaria que necesitan de forma muy sencilla comenzar a valorar si su mente necesita que se le cuide o se le protege
se le proteja o su mente está en riesgo y usted lo necesita identificar para tomar decisiones a tiempo. Entonces, como vamos a mirar alteraciones o vamos a mirar si la mente no está funcionando de la forma correcta o mirar algunos riesgos en su mente, vamos a verlo según estos puntos que aparecen en pantalla. El primero de ellos es lo que valoramos. Muchas veces nuestra mente puede tener alteraciones según valoramos las cosas. Ahora yo se lo voy a explicar porque tengo un ejercicio específicamente para eso, para que usted haga allí con su hojita, con su lápiz y su papel. Pero también lo que nosotros hemos vivido en la vida, nuestra historia, los acontecimientos, o como yo diría, los hechos de impacto de nuestra historia, también nos puede revelar qué tanto riesgo hay en las funcionalidades de nuestra mente. También lo que heredamos. A veces estamos más pendientes si heredamos una diabetes o heredamos cualquier otra enfermedad física, pero también así como se hereda eso, heredamos condiciones mentales que usted necesita revisar hoy cómo estamos con eso a nivel de sus antecedentes familiares. Eso también lo vamos a ver. Y también vamos a tener, voy a hacerle algunas preguntas sobre sus estilos de vida alimenticio, es decir, lo que comemos, porque la salud mental no es simplemente de los problemas sociales y relacionales que tenemos en nuestra vida, en nuestra historia, no. La salud mental tiene que ver también con lo que entra por nuestra boca, por lo que comemos. Y allí le voy a tener otro cuestionario para que usted se haga durante este tiempo. Y por último, lo que usamos. Muchas veces la salud mental de nosotros se altera por los productos que usamos. Entonces también les traigo algunas preguntas para mirar qué productos usa en su vida diaria que podrían estar generando algún tipo de factor de riesgo para su salud mental. Y finalmente miramos y evaluamos un poco su estilo de vida en la actualidad. Total, cada uno de estos puntos que vamos a ver tienen esos propósitos y es que usted se evalúe cómo está su vida para ver si tiene algún riesgo en su salud mental. ¿Ok? Entonces, les invito a que podamos ver lo primero. Lo primero es que lo que valoramos. Ok, en esta parte de lo que valoramos, yo le hago una pregunta. ¿Qué es lo que usted más ama? Hágase esa pregunta. ¿Qué es lo que usted más ama? Eso va a ser muy clave porque gran parte de los malestares de un ser humano tiene que ver con lo que más ama. Porque lo que uno más ama es lo que más sufre, lo que más le duele. Por tanto, yo sé que esa pregunta, si usted me diría qué es lo que más ama, sé que a esa persona que usted está cuidando, a ese hijo o a ese familiar que tanto ama, es la persona o es de las cosas que usted más ama. Por tanto, si eso es lo que más ama y usted está teniendo que cuidar a esa persona que tanto ama, sé que ese cuidado de alguna manera también le ha venido afectando su salud mental. Por tanto, cuando uno comienza a padecer o cuando uno comienza a vivir o cuando lo que uno más ama se lo comienzan a tocar, la salud mental de uno comienza a removerse. Yo he tenido personas que vienen con malestares mentales y lo que explica su malestar mental viene siendo lo que valora. Porque lo que valora y lo que más ama está en crisis, está a punto de morir o tiene una enfermedad o lo perdió o se acabó o se dañó. Es decir, cuando nos quitan lo que más amamos, cuando perdemos lo que más amamos o cuando lo que más amamos está en crisis, nosotros también estamos en crisis. Entonces, la pregunta que le hago, ¿usted ha podido afrontar esas situaciones difíciles, duras, que tienen que ver con lo que más valora? ¿Será que ya usted tiene las herramientas y las habilidades para afrontar esa situación? Si no las tiene, ese es un síntoma, ese es un punto que ya nos está mostrando un riesgo de salud mental. Si usted no ha podido superar algo, si usted no ha podido todavía tener las habilidades para afrontar la situación que está afrontando, o si todavía usted no acepta o no logra adaptarse a esa nueva situación o a ese cambio familiar,
con esa situación que tanto ama o esa persona que tanto ama, eso es un indicio que necesitamos ayuda, que necesitamos que nos cuiden, que necesitamos que nos den las herramientas para afrontar esas situaciones. Entonces, en esta línea de lo que más valoramos, yo les voy a poner un ejercicio. Lastimosamente aquí no puedo extenderme, pero les voy a dar algunas indicaciones para que usted en casa lo haga y lo puede evaluar. Usted en este momento en pantalla está viendo un cuadro. Ese cuadro que usted ve allí tiene 4 partes. La primera parte que tiene que ver con los criterios y las otras 3 partes que son 3 emociones, o más bien 3 procesos psicológicos. El proceso psicológico de la alegría, el proceso psicológico del placer y el proceso psicológico del deseo. ¿Qué necesito que hagan? Aquí sigue en los criterios, hay 1, 2, 3, 4 y 5 criterios que le vamos a aplicar a estos 3 procesos psicológicos. El primer criterio es el qué y básicamente es una pregunta. La pregunta es ¿qué es lo que más le genera alegría? Esa es la primera pregunta que usted se debe hacer con el criterio del qué. ¿Qué es lo que más le genera alegría? Pero lo va a hacer en 2 tiempos diferentes. Antes, ahí la A que aparece es para usted preguntarse antes, no hoy, antes. Antes puede ser hace 1 año, 2 años, 3 años, en el tiempo que usted quiera de su pasado. Estamos refiriéndonos en su pasado, en su pasado, ¿qué era lo que más le generaba alegría? Y se va a hacer la misma pregunta, pero en presente. ¿Qué es lo que más me genera alegría hoy? Entonces, para el criterio del qué, esa es la pregunta. Antes, ¿qué es lo que más me generaba alegría? Y hoy, ¿qué es lo que más me genera alegría? Por tanto, haga esas listas, haga las 2 listas. Si este cuadro es muy pequeño, hágalo allá en un cuadro más grande, como usted esté más cómodo, pero haga las 2 listas, las de antes y después, y pónganla en paralelo para que la podamos comparar ahora más adelante. Segundo, usted va a hacer una lista sobre el placer. Entonces, sobre el qué es lo que antes o en el pasado me generaba más placer y qué es lo que hoy me genera más placer. De igual manera, como lo hizo con la alegría, lo va a hacer con el placer y de igual manera lo va a hacer con el deseo, que es lo que antes o en el pasado me generaba mayor deseo y qué es lo que hoy me genera mayor deseo. Entonces usted puede pausar este video o si no está en vivo, pausarlo y hacer este ejercicio. Haga sus 2 listas, tanto de alegría, de placer y deseo, y cuando estén listas vamos a hacer lo siguiente, que es sobre la cantidad. La cantidad. ¿Qué quiere decir eso del criterio de cantidad? Ya cuando usted tenga las listas de antes y después, entonces usted va a decir, se va a preguntar, antes, ¿cuántas cosas me alegraban? Hoy, ¿cuántas cosas me alegran? En el placer también se va a hacer esa pregunta, en el criterio de cantidad. Antes, ¿cuántas cosas me generaban placer? Hoy, ¿cuántas cosas me generaban placer? Y lo igual con el deseo. Antes, ¿cuántas cosas me generaban deseo? Y hoy, ¿cuántas cosas me generan deseo? Cuando usted haga esas comparaciones, va a comenzar a pensarse, oye, ¿por qué hoy tengo menos alegrías que antes? O de pronto, ¿por qué hoy tengo más alegrías que antes? O preguntarse, mira que esta alegría de antes ya no está hoy aquí. Es decir, quiero que se comience a hacer preguntas, ¿cómo ha cambiado la alegría, el placer y el deseo en cantidad? Eso no, por la cantidad a veces no quiere decir que entre más cantidad sea más feliz o más alegre, ¿verdad? No, podemos encontrar personas que tienen menos cosas que hoy le alegran, pero se siente más feliz que antes. O por el contrario, si puede decir, oye, he perdido muchas cosas que me alegran y hoy tengo pocas. Entonces, creo que comiéncese a preguntar porque esas cosas van dando señales cuánto está usted en riesgo, pero también con el criterio de intensidad.
Cuando usted se esté comparando, usted compare, por ejemplo, cuántas cosas me generaba, cuánto vivía o qué tan intenso eran las alegrías de antes y qué tan intensas son las alegrías de hoy. O qué tan intensos eran los placeres de antes, qué tan intensos son los placeres de hoy. Igual con el placer, porque si hoy usted dice, hoy no disfruto tanto, ni es tan intenso el deseo ni el placer como antes, antes yo sentía más intensidad en esto. Entonces, haga esa valoración, porque allí también podemos encontrar otro riesgo, y es que ya mis intensidades de placer, de deseo y de alegría han bajado. Y eso es otra señal de riesgo que tenemos que tener en cuenta como cuidadores. Si eso nos está pasando, obviamente tenemos que alertarnos para buscar ayuda. También en la frecuencia podemos hacer el mismo paralelo y era qué tan frecuente me ponía feliz yo antes y qué tan frecuente me pongo feliz hoy, qué tan frecuente tenía placeres antes, qué tan frecuente los tengo hoy, igual con el deseo. Y por último, la duración, y es cuánto tiempo yo duraba feliz antes, cuánto tiempo yo duro feliz hoy, cuánto tiempo yo disfrutaba antes, ¿verdad? Y tenía placer antes, cuánto disfruto hoy en tiempo, igual con la motivación. Entonces, cuando usted haga todos estos paralelos de este cuadro y comience a revisarse antes y después, usted va a comenzar a identificar si han venido cambiando su felicidad, su placer y su deseo. Son dos procesos muy, muy importantes. Si usted ve que ha venido decayendo, ¿verdad? O que si tiene crisis en los tres procesos y usted me dice, ¿sabes, Javier? Ahora revisando mi alegría, mi placer y deseo, todas están a la baja en frecuencia, en intensidad, en duración. Eso es una señal de que tenemos que ir a buscar ayuda como cuidadores. ¿Qué está pasando ahí? Listo. Entonces, ya que hemos terminado lo que valoramos, vamos a pasar a otra. Vamos a pasar a lo que vivimos. Bien, estamos en lo que vivimos y en lo que vivimos les tengo otro ejercicio. Ahí en pantalla están viendo como una especie de plano cartesiano. ¿Ve? Un eje de las Y y un eje de las X. En el eje de la Y, yo quiero que tome su lápiz, su hoja. Yo creo que va a necesitar más de una hoja. Tiene que tener como a 5 o 6 porque son muchos los ejercicios que les traigo. Entonces, en esa hoja va a ser un plano cartesiano. En el eje de la Y va a poner del 1 al 10. Y en el eje de las X lo va a dejar abierto porque ahí vamos a jugar con periodos de tiempo de su edad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Usted va a hacer lo siguiente. Como vamos a revisar su historia, porque esta parte es lo que vivimos, o sea, mi historia, vamos a mirar los hechos de impacto de su historia. ¿Qué son esos hechos de impacto de su historia? Son todos los hechos que usted ha vivido que son significativamente buenos o de malestar, de bienestar o de malestar. Entonces, ¿qué quiero? Que usted haga un rastreo cronológico de todos los hechos de su vida, sean buenos, sean de bienestar o sean de malestar. Entonces, en el eje de la sequía usted va a poner la edad. Por ejemplo, yo recuerdo que a mis 5 años me pasó tal cosa, buena o de malestar. Entonces, allí usted va a colocar la edad, va a colocar el nombre del hecho de lo que ocurrió y en el eje de las Y vamos a medir el malestar o el bienestar. Escúcheme muy bien. El número 10 en el eje de las Y va a ser bienestar, el mayor bienestar. Si usted dice, no, recuerdo que pasó tal cosa, que me encantó, que me puso muy feliz extremadamente, es de las cosas más felices que he vivido, entonces eso es un 10. Entonces, allí en el eje de la Y vamos a poner un puntico, ¿verdad? De 10 que vaya alineado con la edad en que pasó. Así tal cual como usted lo ve ahí en pantalla. Por ejemplo, el 5 tiene un puntico en el 1. ¿Eso qué quiere decir el 1?
que es el malestar más intenso. Esta persona a los 5 años le aconteció algo que le generó o mucha rabia o mucha tristeza o mucho temor o alguna sensación o algún malestar, ¿vale? Y miren que tenemos ahí otra persona, esta misma persona a los 8 años que tiene algo de bienestar, está en un 8 de bienestar. Entonces, ¿cuáles son las puntuaciones de bienestar en el eje de las Y? Son las que van del 6 al 10, es decir, 6, 7, 8, 9 y 10 son de bienestar. El 10 es el mayor bienestar, el 6 es el menor bienestar. ¿Ok? Le repito, el 6 es el menor bienestar y el 10 es el mayor bienestar. Entonces el bienestar comienza desde 6, 7, 8, 9 y 10. El número 5 va a ser un número neutro y del 1 al 4 van a ser las puntuaciones de malestar. Entonces, todo malestar que usted haya vivido en su vida lo va a puntuar del 1 al 4. ¿Ok? Del 1 al 4 lo va a puntuar. Entonces, usted va a ir viendo su vida. No tiene que ser año a año, porque a veces nuestra memoria no alcanza a recordar año a año. Habrán personas que sí, otras que no. Usted va hasta lo que usted pueda recordar. Si usted comenzó a recordar de los 5, va a comenzar desde los 5 y va a ir cronológicamente según lo que vaya recordando y según los hechos que vaya teniendo allí, le va asignando su edad, la edad en que los vivió hasta llegar a la actualidad. Cuando usted termine este plano y de ver las puntuaciones, usted se tiene que hacer la pregunta y es, ¿cuántas de estos hechos se han resuelto en mi vida? O que verdaderamente se han resuelto en mi vida, porque muchas veces hay personas que tienen eventos desde la infancia hasta la actualidad que no han resuelto. Esa es una pregunta. Y si ha encontrado eventos que usted no ha resuelto, eso es una señal para el cuidador de que necesita resolver esa situación. Porque las situaciones del pasado, de una u otra manera, se hacen presentes cuando no la hemos resuelto. Entonces, otra pregunta que usted se debe hacer es, ¿qué es lo que más he vivido yo en mi vida? ¿El malestar o el bienestar? Si usted se encuentra que su vida está llena de malestar, es otra señal de que necesitamos cuidarnos y tenemos que tener cuidado con los riesgos de eso. De todas maneras, yo creo que cuando usted vea todo este cuadro o este plano de los hechos de su vida, usted se va a dar cuenta cuánto allí hay de riesgo para usted. Entonces, hagamos este plano también y vayamos viendo y vayamos relacionando, por ejemplo, el ejercicio anterior de los valores con este ejercicio histórico, ya usted le tiene que ir ya pensando qué tanta necesidad tiene usted, aunque usted crea que está bien hoy, si usted se encuentra con cosas que ha identificado en estos dos ejercicios, es necesario que busquemos ayuda, ¿vale? Ahora, vamos a pasar a la siguiente. Ya se me está acabando mucho el tiempo y es lo que heredamos. Vamos a hacer este ejercicio de lo que heredamos porque no solo lo que valoramos y no solo lo que ya hemos vivido puede perjudicar o ponernos en crisis o ponernos en riesgo, sino también lo que heredamos de nuestros padres. Listo, estamos aquí en lo que heredamos. Y mire que ahí en pantalla van a aparecer algunas preguntas. Ya les voy a guiar a esas preguntas. Pero quiero hacerle, de pronto ya usted lo sabe o lo conoce o han tenido la oportunidad de que algunos familiares ya han ido al psicólogo o al psiquiatra. Y le pregunto, en su familia, en sus padres, en sus abuelos, en sus tíos, en sus primos, ¿han habido alguna condición de salud mental? Es decir, en su familia hay depresión, en su familia hay ansiedad, en su familia ha habido trastornos ansiosos, en su vida han habido conductas suicidas, intentos suicidas o alguien se ha quitado la vida. En su familia ha habido algún trastorno psiquiátrico o psicótico o
alguna condición de salud mental. Ha habido en su familia de pronto alcoholismo, ha habido en su familia consumo de sustancias, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario revisar todo esto porque si usted ha tenido padres o abuelos o familiares que han tenido alguna de estas condiciones, eso también es un riesgo que nosotros debemos cubrir. ¿Ves? Porque esas cosas tarde o temprano, si no nos cuidamos, pueden dispararse en nuestra vida aún en edades adultas cuando creemos que ya no nos pasaría cosas en nuestra salud mental. Entonces, por favor, haga una revisión de todas esas cosas. Sé que algunos de ustedes me dirán, no, no conozco, no sé, mi familia siempre ha sido reacia o no ha asistido a estos tipos de atención psiquiátrica o psicológica, entonces no sé cómo responder. Pero estas preguntas podrían darle luz para indagar en su vida familiar de que en realidad de pronto sí haya algunos aspectos de salud mental que pudiesen estar en ti o en tu vida y que tienes un riesgo allí que tienes que cubrir y que proteger. Entonces, en pantalla dice, y tiene que ver con problemas del ánimo y del comportamiento. Y dice la pregunta, ¿alguna vez ha notado que algún miembro de su familia parece muy triste o preocupado por mucho tiempo? ¿Ve? Eso sí lo puede identificar. Hay hijos que me dicen, ay, sí, es que mi mamá se preocupa demasiado, siempre anda pensando lo negativo, etcétera. Entonces, creo que eso es, si tú encuentras algún familiar así, ya es una señal ahí. Otra pregunta, ¿quién fue? ¿Cómo se comportaba? Revise a ver cómo. Ahora, vamos a pasar a la siguiente. Ya se me está acabando mucho el tiempo y es lo que heredamos. Vamos a hacer este ejercicio de lo que heredamos porque no solo lo que valoramos y no solo lo que ya hemos vivido puede perjudicar o ponernos en crisis o ponernos en riesgo, sino también lo que heredamos de nuestros padres. Listo, estamos aquí en lo que heredamos. Y mire que ahí en pantalla van a aparecer algunas preguntas. Ya les voy a guiar a esas preguntas. Pero quiero hacerle, de pronto ya usted lo sabe o lo conoce o han tenido la oportunidad de que algunos familiares ya han ido al psicólogo o al psiquiatra. Y le pregunto, en su familia, en sus padres, en sus abuelos, en sus tíos, en sus primos, ¿han habido alguna condición de salud mental? Es decir, en su familia hay depresión, en su familia hay ansiedad, en su familia ha habido trastornos ansiosos, en su vida han habido conductas suicidas, intentos suicidas o alguien se ha quitado la vida. En su familia ha habido algún trastorno psiquiátrico o psicótico o alguna condición de salud mental. Ha habido en su familia de pronto alcoholismo, ha habido en su familia consumo de sustancias, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario revisar todo esto porque si usted ha tenido padres o abuelos o familiares que han tenido alguna de estas condiciones, eso también es un riesgo que nosotros debemos cubrir. ¿Ves? Porque esas cosas tarde o temprano, si no nos cuidamos, pueden dispararse en nuestra vida aún en edades adultas cuando creemos que ya no nos pasaría cosas en nuestra salud mental. Entonces, por favor, haga una revisión de todas esas cosas. Sé que algunos de ustedes me dirán, no, no conozco, no sé, mi familia siempre ha sido reacia o no ha asistido a estos tipos de atención psiquiátrica o psicológica, entonces no sé cómo responder. Entonces, estas preguntas que están en pantalla es para esas personas que de pronto no saben cómo responder, pero estas preguntas podrían darle luz para indagar en su vida familiar de que en realidad de pronto sí haya algunos aspectos de salud mental que pudiesen estar en ti o en tu vida y que tienes un riesgo allí que tienes que cubrir y que proteger. Entonces, en pantalla dice, y tiene que ver con problemas del ánimo y del comportamiento. Y dice la pregunta, ¿alguna vez ha notado que algún miembro de su familia parece muy triste o preocupado por mucho tiempo? ¿Ve? Eso sí lo puede identificar. Hay hijos que me dicen, ay, sí, es que mi mamá se preocupa demasiado, siempre anda pensando lo negativo, etcétera. Entonces, creo que eso es, si tú encuentras algún familiar así, ya es una señal,
Es una señal ahí. Otra pregunta, ¿quién fue? ¿Cómo se comportaba? Revise a ver cómo era su comportamiento. También hay otra pregunta, ¿hay alguien en su familia que a veces actúe de manera extraña o diferente, como si estuviera viviendo su propio mundo? ¿Puedes describir cómo actuaba o ha actuado esa persona? Entonces, eh, piense en esas preguntas. Reacciones a situaciones difíciles. Mire esta pregunta. Cuando hay problemas o cosas difíciles en la vida, ¿algún familiar suyo se ha aislado o dejado de hacer las cosas que antes le gustaban? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Otra pregunta. ¿Hay alguien en su familia que haya tenido problemas con el alcohol, las drogas, haya tomado demasiadas pastillas? ¿Qué ha pasado con esa persona? ¿Cómo le ha afectado a usted y a su familia? Mire que todas estas preguntas le dan para indagar. ¿Ha notado si estas situaciones han causado problemas en la familia, como discusiones, separación o alguien no puede trabajar o estudiar? ¿Cómo ha afectado la vida de la familia? Vea, todas esas preguntas, si alguna de esas preguntas usted dice, ay, mira que eso sí pasa en la casa y pasa de tal manera y era sutanito, era mi papá o mi mamá o mi tío. Entonces, todo eso le va dando una señal si en su familia ha habido alguna condición mental, pero nunca fue diagnosticada, nunca fue identificada, pero ya también a usted le está diciendo, uy, yo tengo que estar como es posible que mi mamá haya sido ansiosa y yo a veces tendría comportamientos de esta manera, o esa tristeza que veía en mi papá también la veo en mí. De alguna manera, eso quiero es que usted reflexione y medite, porque eso también podría ser una señal de que usted debe cuidarse, así como se cuida para la diabetes familiar o para el cáncer en la familia o para el corazón en la familia, así también debemos cuidarnos y prevenirnos para nuestra mente. Entonces, ya hemos visto lo que valoramos, ya hemos visto nuestra historia, ya ahora acabamos de ver los antecedentes familiares, ya creo que usted va teniendo como información sobre el riesgo o que usted puede estar teniendo en su salud mental y se amerita como cuidador protegerse y cuidarse para que no entre en crisis o de pronto está en crisis ahora y usted está diciendo, uy, ya entiendo por qué. Todavía nos faltan dos cosas y es lo que comemos y lo que usamos. Entonces vamos a ver a través de un cuestionario de lo que comemos, alístese ahí también su lápiz, otra hojita y papel para que comencemos a hacer este chequeo de lo que comemos y cómo podría estar afectando nuestra salud mental. Ok, sigamos. ¿Ya tienes listo allí tu hojita? Voy rápidamente haciéndote unas preguntas y vas contestando para mirar cómo están tus hábitos alimenticios. Todas estas preguntas tienen que ver con alimentos que pueden generar en tu vida alguna alteración en tu salud mental. Entonces, les recuerdo, la salud mental no solo tiene que ver con problemas psicosociales, la salud mental tiene que ver también con nuestra alimentación. Entonces, primera pregunta, ¿con qué frecuencia consumes bebidas como cafeína? Eso tiene que ver té, refrescos de cola, bebidas energéticas. Todas estas cosas tienen cafeína. Entonces, ves allí poniéndola, ves poniendo cada cuánto en la semana lo haces, cada cuántas veces al día, cuánto tiempo, cuántos años llevas consumiéndolas, etcétera, etcétera. Segundo, ¿cuántas porciones de alimentos altos en azúcar, como postre, golosinas, refrescos azucarados, consumes al día? Otra pregunta, ¿con qué frecuencia consumes alimentos procesados, ultraprocesados, como qué? Comidas rápidas, alimentos enlatados, paquetes de snack, etcétera? 4. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes en promedio a la semana? 5. ¿Con qué frecuencia consumes alimentos ricos en grasas saturadas? Es decir, frituras, carnes procesadas, mantequillas. 6. ¿Cuántas veces a la semana comes frutas y verduras frescas? 7. ¿Con qué frecuencia consumes alimentos ricos en magnesio? Es decir, espinacas, nueces y legumbres. 8. ¿Cuánta agua consumes al día? Excluyendo otras bebidas.
9. ¿Con qué frecuencia consumes alimentos con alto contenido de sal? Es decir, comida rápida, alimentos enlatados, salsas procesadas. 10. ¿Sueles saltarte comidas debido al estrés o a la falta de tiempo? Entonces, estas 10 preguntas, yo sí quisiera que le dedicaras tiempo y las respondieras y te dieras cuenta cuánto tiempo llevas comiendo esto, cada cuántas veces al día lo haces, cómo es tu dieta, porque definitivamente todas estas cosas y todos estos hábitos van a terminar incidiendo en una ansiedad, en el estrés, en la depresión, etcétera, etcétera. Entonces, ves evaluando, ves evaluando. Ahora vamos a pasar a lo que usamos. Traigo otro cuestionario, traigo otra hojita y vamos a evaluar lo que usamos. Ok, ya estamos listos para lo que usamos. En lo que usamos hay muchos elementos de nuestro ambiente o químicos que usamos que también pueden incidir en nuestra salud mental. Entonces, primera preguntita. ¿Con qué frecuencia estás expuesto a ruidos fuertes o ambientes ruidosos como el tráfico, construcción o música en alto volumen? 2. ¿Con qué frecuencia utilizas productos de limpieza con olores fuertes o químicos agresivos? ¿Como cuáles? Lejía, amoníaco, detergentes industriales. ¿Con qué frecuencia utilizas fragancias sintéticas o ambientadores en tu hogar o en un lugar de trabajo como sprays, velas aromáticas o difusores? 4. ¿Con qué frecuencia te expones al humo de tabaco, cigarrillos electrónicos o cualquier forma de contaminación al aire? ¿Utilizas productos cosméticos o de cuidado personal con ingredientes artificiales, parabenos, sulfatos, talatos? 6. ¿Con qué frecuencia te expones a pantallas digitales, computadores, teléfonos móviles, televisores, durante más de 5 horas al día? ¿Con qué frecuencia utilizas a veces envases de plástico, botellas, recipientes, envases de comida para almacenar o consumir alimentos y bebidas? ¿Qué tan buena es la ventilación de tu hogar o el lugar de tu trabajo? ¿Utilizas pesticidas o productos para controlar las plagas en tu hogar o jardín? 10. ¿Con qué frecuencia estás expuesto a temperaturas extremas, frío, calor excesivo, sin mecanismos adecuados para regular la temperatura? 6. ¿Con qué frecuencia utilizas productos o recipientes que contienen bisfenol o similares enlatados, plásticos o no reciclables? ¿Con qué frecuencia consumes alimentos con colorantes, conservantes o saborizantes artificiales? 13 y última. ¿Estás expuesto a la luz artificial o a la luz azul de pantallas durante las noches antes de dormir? Bueno, esas son las 13 preguntas sobre lo que usamos. Definitivamente, lo que yo les he querido decir con todo esto, y de aquí paso al estilo de vida, es porque todas estas cosas terminan convirtiéndose en el estilo de vida de uno, y el estilo de vida de uno lo que termina señalándonos es de qué vamos a sufrir o de qué vamos a padecer y hasta de qué vamos a morir. Entonces, haciendo un repaso de todo, lo que valoraste y cuánto está en crisis lo que valoraste y si lo sabes afrontar en esa situación de lo que más ama y que está en crisis lo que más ama y que no lo has sabido afrontar, y hacer ese paréntesis, hacer esa valoración sobre tus alegrías, tus placeres, tus deseos, cómo estuvieron, ver toda tu vida rastreada con todo lo que te ha pasado y lo que no has podido resolver y cuántos años has estado en algún malestar o problema. El hecho de revisar lo que comemos, de cómo nos alimentamos, el hecho de mirar lo que usamos en la vida diaria o cómo vivimos en la vida diaria, todo eso en conjunto hace parte del estilo de vida. Y definitivamente, si hoy te has dado cuenta que como cuidador estás en riesgo, estás en peligro o estás viviendo una crisis
porque no te has dedicado a ti para hacer tantos cambios en tu vida que tienen que ver con estas cosas que te digo. Y si lo has podido notar y si te has dado cuenta que hay muchas de estas cosas que digo te están pasando, entonces es hora de que, como dicen por ahí, nos avispemos, porque si queremos seguir cuidando a ese que amamos, tenemos que cuidarnos nosotros, porque si no, no lo vamos a poder hacer bien con los demás. Y definitivamente, una de las cosas que también tienes que pensar, si tienes algún padecimiento de enfermedad en este momento, si tienes dificultades estomacales, del colon, de tus huesos, de tu piel, de tu visión, de tu corazón, de tus pulmones, es muy probable que todas estas cosas que yo te he hablado estén incidiendo en la enfermedad que estás viviendo hoy. La forma en que te alimentas tiene que ver con nuestras enfermedades. La forma en que vivimos tiene que ver con nuestras enfermedades. La forma en cómo está nuestra mente, nuestro sistema nervioso tiene que ver con nuestras enfermedades. Es decir, todo lo que yo te acabo de mostrar tiene que ver con nuestras enfermedades. Entonces, definitivamente lo que hoy yo te quiero decir es que todo lo que te estoy comentando, de todo lo que te estoy hablando y todo lo que quise hacer es que te revisaras y que definitivamente si hoy este tiempo que te estás dando para ti, te das cuenta que estás en riesgo y que estás en crisis y que necesitas prevenirte o proteger tu salud mental, entonces tomemos decisiones y digamos voy a ir al psicólogo, voy a ir a mi médico funcional, voy a ir a solucionar este problema, voy a ir a hablar con alguien, voy a ir a hablar con personas, voy a buscar solución a esto, voy a cambiar mi forma de comer, voy a cambiar mi estilo de vida, voy a solucionar mi pasado, voy a buscar las habilidades y las herramientas para afrontar esta situación difícil de lo que más amo, que no me he podido adaptar a ella. Es decir, necesitamos cambio. Y yo he venido aquí simplemente para motivarte, para alentarte y para que te des cuenta que están pasando cosas en tu vida que no las estás pudiendo ver porque estás concentrada en cuidar a otro, pero no te estás cuidando a ti misma. Y ese niñito, ese hijo tuyo, ese nieto, ese sobrino, ese hermano, ese tío, ese papá que tanto cuidas, necesita de que tú estés bien para que lo puedas seguir cuidando con todo el amor y con toda la pasión que lo estás haciendo. Entonces, es hora que los cuidadores, como yo y como tú y como todos nosotros, busquemos ayuda. Definitivamente no tengo más tiempo. Les voy a dejar varios recursos por aquí para que si quieren saber más de la marca Psicotero, de todo el contenido que hago, les voy a dejar varios regalos, les voy a dejar 2 podcasts, etcétera, etcétera. Espero que los disfruten mucho esos temas y podcasts que tengo para ustedes, para la familia y para ustedes, para que sigan creciendo en su salud mental. Todo ese contenido de salud mental, allí van a tener más recursos y más herramientas para trabajar en su vida, pero también tengo contenido para su familia, para que también sepan cuidarse mutuamente y amarse mutuamente. Entonces, sin más, por allí les dejo los recursos. Cualquier cosa me pueden encontrar en @es_psicotero en Instagram o en las plataformas de Spotify y Apple Podcast, en los podcasts de Psicotero, que allí van a tener toda la información. Bueno, mi gente linda, fue un placer y espero que haya llegado a sus corazones y a sus mentes todo lo que hablamos hoy. Hasta una próxima ocasión. Que estén muy bien. Bendiciones. Chao, chao.